Gloria al Señor Jesús. Un saludo especial en el nombre del Señor Jesucristo para toda la iglesia del Señor, amén. Y también para los amigos que nos acompañan en este culto, en esta noche. Sean muy bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo, amén. De verdad que la presencia del Señor es algo muy especial, amén. Y si no fuera por el Señor o por su presencia, créame que no tendría sentido siquiera venir a este lugar. Pero venimos porque sabemos que aquí le exaltamos a Él, reconocemos su grandeza y además sentimos su presencia en nuestras vidas, amén. Así que, hermanos, vamos a disponernos para escuchar la palabra del Señor en esta noche y les invito para que estén en sus pies y vamos a abrir la Biblia. Carta a los Romanos, capítulo 11. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11. Vamos a leer a partir del verso 33 hasta el 36. Vamos a leer estos 4 versos de la palabra del Señor. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11, verso 33. Vamos a leerlo todos juntos, a una sola voz. Vamos a esperar que todos se ubiquen. Bueno, allí están las pantallas también. Los amigos pueden participar también de la lectura de la palabra del Señor. Leamos todos juntos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables son tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar al Señor para que Él nos hable su palabra. Señor Jesús, bendito y soberano Padre, Dios omnipotente, estamos delante de tu presencia, Señor, dispuestos para oír tu voz, Señor, para aprender de tu consejo, de tu gloriosa palabra, Señor Jesús. Yo te ruego que abra los oídos de los oyentes y te ruego, Señor, que ellos puedan comprender el mensaje que tú has de enviar en esta noche. Usa mis labios, Señor, y pon palabra en mis labios, Señor, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Háblanos, Señor Jesús, en tu nombre santo. Amén. Aleluya. Démosle otro aplauso al Señor esta noche. A Él sea el honor y la adoración. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Pueden estar cómodos. Bueno, esta noche he titulado el mensaje, el consejo de la palabra del Señor, y lo he titulado En Él, por Él y para Él. Amén. Leíamos pues unos textos en esta carta que escribe Romanos, y en el verso 36 dice la palabra del Señor: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Sabemos que no hay otro Dios. Amén. Y aún los amigos que nos visitan, tal vez por primera vez, han escuchado que en esta iglesia hay un solo Dios. Amén. Pero que ese Dios de esta iglesia es más que suficiente. No necesitamos a otro. Es más, no hay ni un solo Dios que pueda igualar las obras, la grandeza, la hermosura, el poder y la magnificencia de nuestro Dios. Solo Él. Amén. Yo creo que Él se merece otra alabanza esta noche. Aleluya. A Él sea todo honor. Bueno, el centro de esta iglesia es Jesucristo. Amén. Creo que estamos de acuerdo en eso.
de que el centro de esta iglesia es Jesucristo. Y quiero empezar haciendo énfasis en esto, de que no somos nosotros, no es el pastor, no son los diáconos, no es el líder tal o el presidente tal, no, ni siquiera el presidente de la iglesia a nivel nacional, que es un gran hombre de Dios, el cual Dios usa de una manera especial, ni siquiera sus compañeros, el consistorio, no, ni siquiera la máxima autoridad de la iglesia, que es la asamblea general. No, el centro sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo creo que si usted está de acuerdo, hermano, puede decir amén o puede darle gloria a Dios. Por más importante o influyente que sea una persona en nuestra iglesia, nunca jamás va a ser lo más importante en esta iglesia. Amén. Por más grandes que sean las obras que veamos, los milagros que Dios haga en esta iglesia, no pasan a ser lo más importante esos milagros, ni las bendiciones que recibimos de parte de Dios. No, sigue siendo el Señor Jesucristo el más importante. El centro de esta iglesia sigue siendo nuestro Dios. Como el Señor Jesucristo es el centro del universo entero, Él hace lo que quiere. Amén. Él a nadie le pide consejo, porque no hay nadie humanamente que pueda aconsejar a Dios. ¿Quién podría aconsejar a Dios? ¿Acaso se ha preguntado usted alguna vez eso? Si Dios es la sabiduría en su esencia y Él conoce todas las cosas, es más, no solamente conoce el pasado, el presente, sino que también sabe el futuro, lo que está por venir. Nosotros no lo sabemos. Nosotros nos hacemos planes, nos proponemos muchas metas, tenemos sueños que deseamos cumplir algún día, pero ni siquiera sabemos si eso se va a hacer realidad. Pero el Señor sí conoce todas las cosas. Amén. Porque Él es Dios. Y en su infinita misericordia, Él a nosotros nos quiso traer a ser parte de su pueblo, de su iglesia. Gloria al Señor. Éxodo capítulo 6, verso 7 nos habla de que como Él tiene decisión propia, desde el principio ha querido un pueblo para Él. Desde el principio Él ha querido tener un pueblo suyo, un pueblo que lo reconozca a Él. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque desde el principio de la creación, cuando el hombre se alejó de Dios, cuando pecó, entonces el pecado, la desobediencia, inundó la raza humana, de tal manera que todos los pueblos se alejaron de Dios y hacían lo malo y no se acercaban a Dios. Y se hacían dioses para ellos, dioses de cualquier índole, de cualquier material, y los adoraban y los veneraban. Pero se olvidaron del Dios que los había creado. Se olvidaron del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y es allí cuando Dios, en su propósito eterno, llama a un hombre y lo selecciona y lo saca aparte para hacer de él una nación grande, un pueblo para Dios. Y Él lo ratifica allí en Éxodo capítulo 6, verso 7, dice: el Señor siempre quiso para sí un pueblo propio. Mire lo que dice: y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco
de debajo de las tareas pesadas de Egipto. El pueblo de Dios, Él empezó a llevarlo a través de un proceso. Y Dios, aunque llama a este hombre Abraham, no es inmediatamente que el pueblo estaba consolidado. Tuvieron que pasar un proceso largo. Es más, fueron esclavizados alrededor de 400 años en Egipto, allí sirviendo a los egipcios. Pero aquí en este pasaje el Señor le habla a Moisés, el líder que Dios quiere usar para sacar a su pueblo y llevarlo para cumplir con ellos el propósito que Él tenía con su pueblo. Y es allí cuando el Señor ratifica esta promesa y le dice: y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Amén. Ahora nosotros también somos pueblo de Dios, aunque no éramos pueblo, aunque estábamos lejos de las promesas de Dios, estábamos lejos de ser llamados hijos de Dios. Pero el Señor, en su grande misericordia, quiso que usted y yo esta noche estuviéramos aquí como pueblo de Dios. Y también, amigo, usted que está aquí esta noche, el Señor tiene el firme propósito de que usted también sea su hijo y también sea salvo por Él. ¿Por qué no le da otra alabanza al Señor? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí el Señor está ratificando que aparte de Israel, Él sigue buscando un pueblo para Él. Amén. Un pueblo para Él. El Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud y los llevó a través del desierto y los introdujo en la tierra que les había prometido. Pero el Señor les dijo a través de los líderes que debían de guardarse en aquella tierra donde entrarían a vivir, la tierra que iban a entrar a poseer, porque allí habían dioses extraños, allí habían costumbres diferentes que tal vez los iban a alejar a ellos de la presencia de Dios. Y aunque Dios hizo grandes proezas y maravillas en este pueblo, al pasar del tiempo sucedió lo que Dios les había advertido que no debía de suceder, y este pueblo se olvidó de Dios y se fueron tras las costumbres de aquellos dioses ajenos y dejaron de reconocer al Dios que los había tomado por pueblo a ellos, y no volvieron a darle la gloria y el reconocimiento a su Dios, sino que empezaron a adorar los dioses de aquellas tierras, de aquellos hombres. Y es allí cuando ellos quedan solos otra vez sin la presencia de Dios. Y sabe una cosa, hermanos, cuando Dios deja de ser el centro, todo cambia, pero cambia para mal. Todo vuelve a retroceder. Cuando sacamos a Dios del centro de las cosas, entonces quedamos a merced del enemigo de nuestras almas. Amén. Y eso le sucedió al pueblo de Israel, pueblo de Dios. Pero como Dios siempre ha querido tener un pueblo para Él, Él mismo vino hasta esta tierra. Él mismo bajó desde los cielos
Y dice la palabra del Señor que no le importó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice que no, sino que se despojó de su trono de gloria y vino hasta esta tierra y se vistió de humanidad como uno de nosotros. Y vivió en medio de la gente. Y anduvo haciendo milagros, predicando el evangelio, sanando enfermos, alimentando, libertando a los cautivos. Pero el propósito de él no era tanto darle de comer a la gente. El propósito de él era abrir un camino para que usted y yo tuviéramos entrada por él en el reino de los cielos. Aleluya. Y por eso es que esta noche estamos aquí como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, por esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Es un privilegio ser un hijo de Dios. Sabe que el mundo no lo conoce a Él y por eso no le puede servir a Él. Por eso no lo aman, porque uno no ama a quien no conoce. ¿Cómo va uno a amar a alguien que uno no conoce? Por eso el mundo, usted dice, pero ¿por qué la gente vive así? Porque no conocen a Dios. Porque una cosa muy diferente, la gente dice creer en Dios, claro. La Biblia dice que aún los demonios también creen. El diablo mismo, pero también tiemblan a la presencia de Dios. Pero una cosa es creer y otra muy diferente es conocerlo, amarlo y vivir para Él. Es muy diferente. Denle ese aplauso al Señor esta noche. A Él sea la gloria. Quise mirar estos versos y quise mirar esta historia de lo que es el pueblo de Dios. Porque como pueblo de Dios, Él siempre ha querido ser el centro. Como pueblo, como hijos, Él siempre ha querido ser el Padre. Ese Padre amoroso. Ese Padre que cuida de los suyos. Ese Padre que sustenta a sus hijos. Y mientras estaba estudiando, el Señor puso algo en mí y quiero decirlo esta noche con mucho temor y con mucho respeto. Pero nosotros no somos la iglesia que queremos. Nosotros somos la iglesia que Él compró. Porque no podemos ser la iglesia que queremos ser. Nosotros no estamos aquí para hacer lo que nosotros queramos hacer. Nosotros estamos aquí para cumplir el propósito y la voluntad de nuestro Dios, como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Nosotros, Dios no existe para agradarnos a nosotros. Él no existe para agradarnos a nosotros. Él nos creó a nosotros y nos salvó a nosotros para que nosotros lo agrademos y vivamos para Él. Ese es el orden de Dios. Porque la gente piensa que uno se puede salvar y acercar a Dios de cualquier manera. Y usted ha escuchado a mucha gente decir, es que yo creo en Dios a mi manera. Y usted dice, es que uno puede ir al cielo a su manera. Pero no es así. No es así. Porque Dios a esta tierra trajo un solo mensaje, un solo evangelio. Y tiene una sola iglesia, que es su iglesia. Amén. La palabra del Señor dice, porque una es la perfecta mía, la amada mía, la única de su madre, la amada de Dios. Y usted puede decir, ¿y somos nosotros? Sí, somos nosotros y muchos más que están alrededor del mundo,
que llevan invocado su nombre, el nombre de Jesús. Ahí está la iglesia del Señor Jesucristo. Él es el grande, el Señor es el grande, no nosotros. Por más preparado, por más académicos que llegáramos a ser cada uno de nosotros, o alguien en específico, jamás se va a igualar a lo que es nuestro Dios. Las religiones del mundo, los grupos a nivel del mundo se hacen grandes, se hacen dioses y se llenan de fama y su corazón se hincha de orgullo. Y muchos de ellos son venerados, son adorados y se hacen como dioses. Pero jamás, jamás podrán ser como nuestro Dios. Por más grandes hazañas y cosas que puedan inventar para llamar a mucha gente, seguirán estando engañados. Porque tarde que temprano se mueren. Sus fuerzas se terminan. Y se espuma su aliento como el viento que pasa. Pero nuestro Dios sigue existiendo. Sigue viviendo aún en la eternidad. Porque Él ni siquiera le pasan los años. Amén. Él es eterno, Él vive en la eternidad. Amén. Por eso es que el Dios que yo le estoy predicando esta noche, ese Dios no se puede llevar en el pecho colgado. Ese Dios es un Dios que le gusta vivir en un corazón humillado y agradecido. Es un Dios que se complace en un pueblo que le alaba y que lo reconoce y que vive para Él. Y es un Dios que no es egoísta. Es un Dios que dice su palabra que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Porque Dios es misericordioso y es clemente, dice la Biblia, grande en misericordia. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al conocimiento de la verdad. Amén. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 27 dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Y he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Aquí había un hombre dedicando a Dios una casa, un templo, un lugar. Pero por más grande, por más majestuoso, por más bonito que había quedado ese lugar, este hombre primero reconoce que más grande era el Dios que iba a habitar en aquella casa, que iba a habitar en ese lugar. Y es cuando él dice: si aún los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y es que ¿cómo se va a contener el Dios que hizo el universo entero? El Dios que en su palmo de su mano junta las aguas del mundo y con 3 dedos el polvo de la tierra. Eso como para hacernos una pequeña imagen de la grandeza de nuestro Dios. El Dios que tiene esta iglesia es el Dios que levanta al pobre del polvo. El Dios que tiene esta iglesia es el Dios que la cuida. ¿Sabe que el Dios que tiene esta iglesia es el Dios que la sustenta? Él es nuestro sustentador, Él es nuestro guardador, Él es nuestro sanador. El Señor alimentó a su pueblo a través de 40 años por el desierto. El Señor era la sombra que los cubría del calor. Él era el fuego que los calentaba en el frío. El Señor mismo era la fuente que los saciaba allí de la roca cuando tenían sed.
Él era la guía que los llevaba a través del desierto por camino seguro. Él era el Dios que les daba las victorias de sus enemigos. Cuando tenían que enfrentar la adversidad, ahí estaba con ellos. ¿Y sabe por qué Dios hace todo eso? Porque Dios es fiel. Porque Dios cumple sus promesas. Porque Dios no miente y no se olvida de quiénes somos nosotros. Él es el Dios que ha llevado esta iglesia a través de más de 2000 años y la ha sustentado. Él es el Dios que aquí en Colombia más de 85 años el Señor ha sustentado esta iglesia y le ha dado crecimiento hasta el día de hoy, y más de 5000 pastores y más de 5000 congregaciones, y el Señor es el que la cuida y el Señor es el que la sustenta. Pero quiero decirle, estimado hermano y amigo, esta noche que no nos podemos olvidar que el único grande, que el centro de esta iglesia tiene que seguir siendo el Señor Jesucristo, porque Él es el único que merece todo el reconocimiento y toda la alabanza de su pueblo. Dele otro aplauso al Señor, aleluya. Oh, alabanzas a su nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios. Alabanzas sean a su nombre. ¿Sabe una cosa, hermanos? Pueden llegar las ideas que usted se quiera imaginar, pero esta iglesia es el Señor el que la lleva cada día de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y no crea que si hoy estamos aquí es porque somos muy fuertes o muy valientes o muchos sabios, como dice su palabra. Es por la mera misericordia de nuestro Dios. Amén. Porque humanamente a veces somos tan débiles, a veces las fuerzas se hacen tan pocas, que si no fuera por Él, créame que no estaríamos aquí hoy, si no fuera por nuestro Dios. Pero quiero finalizar con un verso que está en Primera de Timoteo capítulo 1 verso 17, y es lo que allí nos dice la palabra del Señor, es lo que nosotros debemos seguir haciendo. Hermano, el día que nosotros saquemos a Dios de nuestra iglesia, esta iglesia se acaba. El día que usted saque a Dios de su familia será un total fracaso. El día que usted saque a Dios de sus proyectos, de sus metas, de sus sueños, entonces usted va a quedar solo en un mundo que no tiene compasión de nadie. En un mundo que todos los días quiere destruir, acabar con todo. Pero lo único que nos da sentido y ánimo y una esperanza gloriosa es que sabemos que nosotros somos llevados de la mano del Dios que nos compró a precio de sangre. Amén. Él es el que puede llevarnos aún más allá de la muerte. Amén. Es lo que dice la palabra del Señor. Primera Timoteo capítulo 1 verso 17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Estén en pie. Y yo quisiera que adoráramos a Dios esta noche con una alabanza, con una canción. Porque ¿sabe una cosa, hermanos? Para eso fuimos creados. Para eso nos salvó el Señor. Y Él fue el único que fue hasta la cruz del Calvario y dio su vida en rescate. Estimado amigo, ningún Dios de esta tierra, llámese santo como usted quiera, o llámese la Virgen que usted quiera, ninguno de ellos fue a la cruz a morir. Solo nuestro Señor Jesucristo. Aunque hayan personas que hayan hecho cosas muy buenas
y tal vez muy interesantes y muy beneficiosas, el único que ha podido librar nuestra vida de las cadenas del mundo se llama Jesucristo. Y Él tiene que seguir siendo el centro de esta iglesia, de su familia, de su casa y de su vida. El Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea el honor. Aleluya. Y Él nunca recibe órdenes ni es. Aleluya.